tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar de salud sexual. La salud sexual, según la define la OMS, es el completo bienestar físico, psicológico, social, cultural, que tiene que ver con nuestras relaciones sexuales, con nuestro cuerpo y con la salud de nuestros genitales. Hay un virus que ahorita pues está en boca de todo mundo porque es un virus que causa cáncer. Algunos tipos de cáncer ya se había descubierto desde hace más de 20 años que eran causados por virus, pero se tiene como la premisa que el virus del papiloma humano es el causante de cáncer cervicuterino, que en algún momento fue el principal cáncer que mataba mujeres en México. Y para esto tenemos a nuestro invitado de hoy, el doctor Eber Flores. Eber, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, doctora Carlota, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, también, gracias. Qué gusto estar de nuevo contigo, ¿eh? Igualmente, después del susto que tuvieron por allá, qué bueno que están todos muy bien. Sí, fue más el susto que otra cosa, pero exacto. Aquí estamos muy bien. Qué bueno. Eber, ¿cómo ves este asunto del VPH? ¿De veras nos tenemos que asustar o no? Porque muchas pacientes, por ejemplo, y algunas mujeres también han optado por el divorcio cuando saben que tienen virus del papiloma, porque dicen, yo nunca he sido infiel, entonces este cuate fue quien me trajo el virus a mi vida, ¿no? Entonces, de repente yo les digo, bueno, pues es que no puedes dejar a la presencia o ausencia de un virus a tu matrimonio, ¿no? Tu matrimonio de años, de 20 años. Una vez una señora me decía, es que yo me divorcio mañana porque no es posible, yo nunca he sido infiel y si tengo virus del papiloma es porque él me lo pegó, entonces me divorcio. ¿Cómo ves? O sea, se me hace súper extremo porque de verdad ella no se había dado cuenta de la infidelidad, de verdad hubo infidelidad. Sí, Carlota, son muy buenas preguntas. Ajá. Para empezar, yo creo que la palabra miedo debe desaparecer. Ok. Y debemos, de una manera muy coloquial y atrevida, aprender a vivir con el VPH. Ajá. Pues eso está tremendo, ¿no? Lo que estás diciendo. No. Porque aprender a vivir con el VPH quiere decir que entonces sí, el 50% de la población que tenemos vida sexual activa lo tenemos. ¿Sí? Sí, te perdí por un momento, Carlota. Ay, perdón. Te preguntaba si es cierto que el 50% de la población que tenemos vida sexual activa podemos tener el virus. Así es demasiado común, ya Ajá. que es un virus de transmisión casi completamente sexual, si hablamos en relación a los efectos que tienen en el cuello de la matriz, que es cáncer, o en la vagina o en el ano. Sí. Entonces el ejercicio de la sexualidad es algo sumamente común y cada vez en edades más tempranas. Eso quiere decir que convierte la probabilidad de que el virus se distribuya mucho más probable y de manera mucho más amplia. Claro. Pues entonces los mecanismos de prevención no van encaminados a que haya un ejercicio restringido de la sexualidad, sino más bien un ejercicio responsable de la sexualidad. Así y lo es. que comentabas es muy común. Sí da mucho el caso de que hay mujeres ya en un matrimonio que solamente han tenido una pareja sexual y que es su esposo. Sí. Llegan y encontramos una lesión por papiloma o hacemos un estudio diagnóstico y encontramos que tienen verdaderamente papiloma. Claro que si en esa lógica ellas dicen, si es de transmisión sexual y yo solamente he estado con mi esposo, entonces me fue infiel, como dice, esa es la palabra que utilizan, y él me lo pegó. Sí. Entonces no podemos juzgar la fidelidad, la evolución de una lesión por el papiloma toma muchos años. Sí. Es decir, que hay una persona que puede ser portadora, por ejemplo un varón que lo adquirió hace muchos años, quizá antes de conocer a su pareja, y en algún momento pudo habérselo transmitido a su esposa, y la esposa lo inoculó por algún tiempo, y después apareció una lesión, ¿no? Depende de muchos factores. Hay muchas pacientes, sobre todo las que tienen menos de 30 años, buena alimentación, que no son obesas, que no fuman, que eliminan muchas de estas lesiones solitas.
Ok. ¿no? Y las Eso, que no, se les desarrolla una lesión. Entonces no podemos juzgar a nuestras parejas en función de encontrar una lesión. claro. Más bien, nos lo detectamos, lo tratamos y qué hacemos en un futuro para que esto no vuelva a suceder. Así es, hablar, ¿no? La comunicación súper importante. Fíjate cómo de repente puede ser tan importante tener esta información porque ellas, estas mujeres de las que te hablo, pues consideran que la presencia del virus y la presencia de la lesión es suficiente evidencia como para considerar que me está haciendo infiel y entonces termino con la relación. Y esto no puede ser así, pues no es tan sencillo como eso. Habría que ver muchas más cosas, muchas aristas que están alrededor. Así Casi es. nos vamos a un breve corte, pero quisiera decir muchas gracias a nuestra productora Telma Coronado y a nuestro a nuestro operador Giovanni Navarro. Nos escuchamos en un momento. Estamos de nuevo contigo y te recuerdo que si nos hablas y quieres participar para que te lleves el viernes el libro de Grey, la última de las historias de E.L. James, en donde Christian es el que habla sobre toda su historia. ¿Logrará su relación con Ana disipar las pesadillas que le acechan todas las noches? ¿O serán sus oscuros impulsos sexuales, su obsesión por el control y el desprecio hacia sí mismo los que alejarán a la joven y destruirán la frágil esperanza que ella le ofrece? No dejes de llamarnos para que puedas participar por este regalo. Es un libro que es continuación de la saga de La sombra de Grey. Bueno, vamos a continuar con la plática que tenemos con el doctor Eber Flores. Soy Carlota Tello, estás en tu programa Más de Uno. Lo que las mujeres deben de saber sobre el BPH. ¿Continuamos, Eber? Sí, Carlota, claro. Muchas gracias. Nos habíamos quedado antes de irnos al corte, que estabas diciendo que puede pasar muchos años el virus en incubación o incluso podemos deshacernos de él porque nuestro sistema inmunológico está muy fuerte, ¿es cierto? Así es, eso tiene mucho que ver y tiene que ver con el tipo de virus. Ajá. Hay maneras para saber, unas serologías para saber. Hay más de 150 tipos de virus de papiloma. Sí. Y hay algunos que son muy agresivos y se dividen en números y yo creo que muchos los hemos oído mentar, los virus de alto grado, y que tiene la relevancia que las vacunas para prevenir van a ese tipo de virus, que son un poco más difíciles, pero la mayoría de los virus de papiloma, mujeres menores de 30 años, con buena alimentación, que no fuman, con un sistema inmunológico, como bien lo dijiste, de defensas, pueden desechar el virus, así es. Ok, perfecto. Otra de las cuestiones que muchas veces se preguntan las mujeres es, los hombres solo lo transportan, pero no lo padecen, ¿no? ¿Es cierto esto o no? Tanto en los hombres como en las mujeres podemos dividir la infección entre los que tienen clínica o de manera evidente un dato de infección de papiloma, que lo más característico es tener verrugas. Exacto, y si nos vamos a la cuestión genital, ya que tiene la relevancia del cáncer de cervix en mujeres, pues verrugas en la vulva, en la vagina, y en caso de los varones también tiene repercusión clínica o manera evidente de verse el papiloma, que también puede ser con verrugas. Pero se da mucho más en varones que tienen un sistema inmunológico ahora no intermedio o normal, sino disminuido en defensas. Y esto es porque la cantidad de mucosa en donde se pueden expresar las verrugas en el varón es mucho menor que la que tienen las mujeres. Es por eso que es menos común y afecta más a los hombres que tienen muy bajas defensas. Pero claro, verrugas en el pene y verrugas anales o condilomas anales. ¿Podría haber verrugas? Ahorita con lo que dijiste me surgió una duda. ¿Podría haber verrugas dentro de la uretra en el hombre? Así es. Que ni siquiera las vas a ver. Más frecuentes, así es. Y bueno, generalmente cuando una verruga mide más de medio centímetro, 1 centímetro, le genera molestia, y a los 2 centímetros se abre la uretra y le genera dolor.
pero pueden tener infección subclínica también. Ajá. Es decir, solamente cambios en su mucosa. Pero como comentábamos, la mucosa se regenera, es un espacio muy pequeño de mucosa, es por eso que es más probable que el varón no llegue a padecer estas lesiones. Pero claro, puede haber hasta cáncer de pene, cáncer anal asociado a los virus agresivos de papiloma. Ok, claro. Nos llama Susana González y nos dice que hay mucha desinformación sobre el virus, que qué bueno que estamos teniendo este programa. Y que qué tan ligado está el cáncer. Pues nada más son 2 tipos de virus, ¿verdad? Los que están ligados al cáncer. No, no solamente 2, eso okay. es muy, muy importante. Ajá. Si bien es cierto, sabemos que hay 2 tipos de papiloma o de virus o serotipos, que son los más agresivos para generar cáncer de cervix o cáncer de vagina, no quiere decir que sean los únicos 2. Es muy importante buscar este tipo o este serotipo de virus en pacientes, por ejemplo, que tienen más de 30, 35 años, pacientes con algún problema inmunológico, con alguna otra enfermedad, para así poder tomar una decisión y dar tratamientos un poquito más fuertes o más agresivos que en las demás pacientes. O sea, En relación a eso, los virus de alto grado principales, y los vamos a ver así, como el 16 o el 18, pero hay otra serie de números, y los podría citar, 31, 35, 39 y muchos otros números, pero los principales y más agresivos, así es, 16 y 18. Ok. De alguna manera, estos virus van a causar una lesión, y lo importante es el tratamiento de las lesiones, entonces. No es tan importante la presencia del virus, sino la presencia de las lesiones. La detección. Eso es lo más importante, claro, y secundario, darles un tratamiento oportuno. Claro. Y el estudio de tamizaje, lo vamos a repetir hasta que ojalá y la causa de muerte en mujeres jóvenes en nuestro país se vaya hasta el 10º al 20º lugar el cáncer de cervix, es el Papa Nicolau. Y si existiera en el Papa Nicolau algún reporte sospechoso, de células sospechosas, hacer una colposcopía, que es el estudio mediante el cual podemos nosotros visualizar esas áreas en el cuello de la matriz que son sospechosas, y tomar una biopsia. Y la biopsia ya nos dirá el resultado definitivo, si es que hay una afección grave, como cáncer en cualquiera de sus variedades en el cuello. Entonces el Papa Nicolau en su revisión ginecológica es lo principal. Y si fueran lesiones benignas, hay muchas estrategias de tratamiento, como bien lo mencionábamos, ¿no? Bioterapia, láser, utilizar energía para quitar esas lesiones. ¿Qué pasa con las relaciones sexuales cuando se detecta una lesión? ¿Se tienen que suspender totalmente? En lo que se instaura el tratamiento, así es. Lo ideal es que se estudie a la pareja, es decir, al varón también, hacerle una penescopía y muchas veces hasta un frotis de Papa Nicolau de la uretra, para estar seguros. Lo más probable, si no tiene una lesión aparente y es un varón sano, es que él ya no tenga evidencia de lesión, pero si la tuviera, también hay algunas cremas que pudieran ayudarnos, se las damos por algún tiempo y nos da certidumbre que el varón va a eliminar la lesión que tiene en ese momento. Y claro, se deben de suspender las relaciones hasta que se instaure un tratamiento adecuado, y lo ideal es que se dé certidumbre de que el varón tampoco ya lo tiene o no tiene una lesión que pueda estar reinfectando a nuestra paciente. Pero como es un virus, una cura como tal no existe. Tratamos las lesiones que genera el virus. Es por eso que si ya me hicieron un tratamiento, no quiere decir que ya nunca deba volver a hacerme mi Papa Nicolau o mi revisión. Al contrario, debo ser muy insistente en seguirme haciendo mis chequeos. Sí, por supuesto. Y deberá de estar, a lo mejor no cada año, sino cada 6 meses, ¿no? También el exagerar en los tamizajes, y fíjate, fue una pregunta interesante, ¿no? Muchos dijeron, bueno, si no podemos disminuir la incidencia de este tipo de cáncer originario por el papiloma, ¿por qué no les hacemos Papa Nicolau cada 6 meses? Y se vio que no, en la población en general no nos disminuía, no nos ayudaba a tener menos casos de cáncer, solamente en aquellas pacientes que detecto una lesión inicial y que no amerita que yo les haga un tratamiento como los que ya mencionábamos. Puedo hacerle su Papa Nicolau en 6 meses,
Y hay un gran porcentaje de pacientes, que ya decíamos, las jóvenes con buena alimentación que no fuman, que lo eliminan solitas. Y esas son las candidatas a hacerlo cada 6 meses. Por lo demás, cada año está excelente. Ok, nos dice, pero ya casi nos tenemos que ir a un pequeñito corte. Enseguida vamos a contestar algunas de las preguntas porque está causando mucho interés el tema y estamos teniendo muchas llamadas, Ever. Qué bueno, ¿verdad? Para que las mujeres estén informadas y sepan qué hacer y sepan que el Papanicolau es súper importante. Toda mujer que empieza a tener vida sexual activa debe hacerse un Papanicolau siempre, cada año. Y si no tenemos vida sexual activa, pues a partir de los 20 o 22 años en adelante. Nos vamos a un pequeñito corte y enseguida regresamos. No le cambies. Ya estamos de nuevo contigo después de escuchar y deleitarnos con las palabras de Ruth. Nos llama también otra persona, dice, buenas noches, me apuntan para participar, por favor, Jacqueline Berumen. Y ella nos pregunta, Ever, que si hay causas no sexuales para adquirir el papiloma. Ever. Sí. Nos preguntan si existen causas no sexuales para adquirir el papiloma. De manera concreta, sí, porque hay como 150 tipos de virus de papiloma. Ajá. Y de estos solamente el 25% son los que nos generan problema en el área genital o que son transmitidos por vía sexual. Ajá. El otro 70%, o sea, la gran mayoría, son los causantes de las verrugas vulgares que tenemos en las manos, en los pies y en muchas partes. Ajá. Pero hablando específicamente de los que afectan y que nos pueden generar cáncer, es muy complicado. Es de exclusiva transmisión sexual, así es, una infección de transmisión sexual. Exclusivo de transmisión sexual, eso es muy importante de volver a decir, ¿verdad? Carla Lomelí nos felicita por el programa, dice que está aprendiendo mucho. Rocío Martín dice, felicidades por el programa, hay que decir que muchos jóvenes no saben de estos temas, así como algunos que no son tan jóvenes, ya mayores. Qué bueno, ¿verdad? Y nos hablan también una persona que no dice su nombre y pregunta, ¿cómo que el 18? ¿Qué es eso del virus de número 18 que causa cáncer? Que si le explicamos un poquito. Claro que sí. El virus del papiloma es parte de una gran familia de virus, ¿no? O papovavirus. Uh-huh. Y que hay muchos serotipos, ¿no? Así como nosotros tenemos o venimos de un árbol genealógico, de un origen, sí. Pues así los virus tienen su origen, pero hay muchos primos, tíos, de una manera muy coloquial para mencionarlos. Ajá. Pero todos tienen el mismo origen. Y del virus del papiloma se han descubierto más de 150 serotipos o tipos de virus pertenecientes a esta familia, uh-huh. De los cuales está muy bien estudiado cuáles de esos 150 son los que tienen más propensión o son más agresivos para generar cáncer de cérvix, cáncer genital femenino, que es lo que nos atañe en relación al papiloma, no una verruga. Ajá, claro. Y el 16 y el 18 son los causantes del 70% de todas las lesiones precancerosas y de todos los cánceres de cuello de la matriz, así como de otros tipos de cáncer en el ano, en la vulva, en la vagina o en la garganta, que son asociados a virus del papiloma. Claro. Es por eso la importancia de detectar este tipo de virus. Ahorita que mencionas del cáncer de garganta, ¿es en laringe o puede ser en cualquier lado? En la vía respiratoria. En la vía respiratoria. En la laringe por el tipo de mucosa que existe ahí. Y es un cáncer bien agresivo, ¿no? En relación a papiloma, es quizá un poco menos agresivo, porque el papiloma es el tema crónico a las personas que no es por papiloma el cáncer laríngeo, que el que se asocia a tabaquismo y a otro tipo de cosas, pero aún así es importante, claro. Claro. Nos llama Luis Alanís y dice, felicidades por el programa, muchos saludos, le gusta siempre este programa, pero dice, una vez que he tenido virus del papiloma,
ya no se puede quitar nunca. Pues es lo que decías anteriormente, ¿no? No tiene cura, así es. Ajá, que no tiene cura porque es un virus, precisamente. Entonces, los virus los podemos controlar las lesiones, pero acuérdense que los virus viven con nosotros toda la vida, ¿verdad? Exactamente. Igual que el herpes, igual que otros virus. Igual que todos los demás virus. Sí. Montserrat Morales dice muchas gracias. Falta mucha información respecto al VPH. Muchas gracias por el tema. Entonces, nos están llamando para agradecer, Ever, que estemos aquí en el programa. ¿Qué más cosas importantes podríamos decirles a nuestros radioescuchas? Perfecto. Yo creo que vale mucho la pena enfocarnos a la prevención, que hay unas nuevas estrategias, o relativamente nuevas, como en el 2010, 2011, de prevención, que no tienen que ver con el Papá Nicolau. Ajá. Nos vamos todavía más atrás, y es la aparición de las vacunas. Sí. En la aparición de las vacunas, yo creo que ha venido y va a venir a revolucionar la incidencia del cáncer de cervix a la baja en algunos años. Ajá. Se hicieron vacunas específicas, y como la pregunta tan interesante que nos hacían, que previenen que las personas obtengan los virus más comunes de papiloma que generan cáncer agresivo, sí, como el 16 y el 18, o el 6 y el 11. Uh-huh. Y estas vacunas tienen que ser aplicadas ahora sí sin distingo de sexo. Si bien es cierto, las mujeres son las que les da el cáncer a la mayoría, en los hombres también puede ser una estrategia de prevención vacunarse. Okay. Las vacunas son totalmente seguras. A veces hay cosas de que el efecto secundario y que más bien promueven cáncer, eso no es cierto. Uh-huh. Y en relación al riesgo-beneficio, que debemos ser muy puntuales, que el beneficio supera muchísimo cualquier riesgo que tuvieran las vacunas, como que les dé comezón, que les dé fiebre o que se puedan hinchar de alguna parte. Sí, pero es el dolorcito del momento y ya, ¿no? No, con esta vacuna del virus del papiloma no causa... yo no he sabido de ningún otro trastorno, ni fiebre, ¿no? Sí puede, como todas las vacunas de virus, y algunos casos aislados y poco comunes, pero hay que decirlo, que pudiera existir, como que pueda dar algún un Guillain-Barré o algún problema, alguna enfermedad que debilite los músculos, pero son muy pocos casos. Okay. Aún así, el beneficio sigue superando cualquier riesgo. Y la pregunta sería, ¿quién debe vacunarse contra ¿Quién el debe VPH? vacunarse? Ajá. ¿Cuándo, no? Sí. Entonces, la Sociedad Americana contra el Cáncer, que es quien más ha estudiado este tipo de estrategias, nos habla que las niñas entre los 11 y los 12 años es el momento ideal, y que pudiera existir hasta una ventanita desde los 9 años de vacunación. Uh-huh. ¿Y por qué dicen esto? Ellos hicieron unas encuestas en su país en donde más de la mitad de jovencitas de 13 años habían tenido algún contacto sexual genital o relaciones sexuales vaginales. Sí. ¿No? Y esa estadística no es diferente a la que tiene el Instituto de la Juventud de nuestro país, en donde dice que la mitad de los jóvenes, entre los 14 y los 16, tienen su primer contacto sexual. Así Entonces, el objetivo de la vacuna es aplicarla antes de que exista un contacto sexual. Ever, nos vamos a ir a un pequeñito corte y te invito a que regresando hablemos precisamente de estas vacunas, que es la prevención ante el virus del papiloma. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Perfecto. Contigo y vamos a hablar precisamente de la vacuna para prevenir el virus del papiloma. Pero antes te quiero seguir invitando para que nos hables o nos mandes un mensajito por WhatsApp para que te lleves el libro de Grey. Es la continuación de la saga de 50 sombras de Grey, pero ahora contada por el protagonista. Acuérdate que para mandarnos un mensaje por WhatsApp es al número 333-822-3208 y los teléfonos en cabina son 31-22-11-90 y 3647-1883. Este libro es el libro de la semana. El viernes lo vamos a regalar entre todas las personas que han llamado desde el lunes y que seguirán llamando hoy miércoles, mañana jueves y el viernes. Entonces, en una de esas personas se llevará el libro. Ever, vamos a continuar hablando de la vacuna, pero antes te quiero preguntar, hay otras preguntas de nuestros radioescuchas, ¿de acuerdo?
Claro que sí, Carlota. Mira, dice Ana, tengo 62 años, ¿me puedo vacunar para poder tener relaciones sexuales? Parece que no ha tenido antes relaciones. Tiene 62 años. Es muy, muy buena pregunta. Han tratado de investigar cuál es el efecto de la vacuna en las mujeres después de los 26 años, después de los 45 años. En teoría, si nunca ha estado expuesta al virus, la vacuna funcionaría, solamente que, bueno, a los 66 años y con la historia natural del papiloma y todo, pues hay muy poca probabilidad de que ella pueda tener cáncer de cervix y vaya a morir por cáncer de cervix o necesitar tratamientos muy radicales por cáncer de cervix. Para fines prácticos, yo creo que no sería necesario que ella se vacunara. No sería necesario. Okay. No sería necesario. Perfecto. Y Jesús Villalfán, dice, hola, buenas noches, saludos a su invitado, participo Gracias. Por el libro, está muy interesante el tema. Pues vamos a continuar hablando de la vacuna. Entonces, se recomienda que se ponga entre 9 y 11 años antes de haber tenido contacto sexual. Así es, eso es lo más importante. Y hay quienes llegan quizá a los 17 años, a los 20 años y dicen, oye, yo ya tuve mi primer novio, tuve algunas experiencias sexuales, tuve contactos sexuales, me recomiendan que me las ponga. Yo considero que sí es prudente, ya que no podemos, si bien es cierto, si ya estuvo expuesta a estos virus agresivos de los cuales las vacunas nos cuidan, puede ser que no. Entonces creo que valdría la pena colocar las vacunas. De cualquier manera, y otra pregunta, hay muchos quienes dicen, bueno, ya me vacunaron cuando tenía 9 años, 11 años, ya no me tengo que cuidar, puedo tener relaciones con quien yo quiera y no me tengo que ir como sea y no me va a pegar papiloma. Recordemos que las vacunas protegen contra el 70% de los virus que causan cáncer, pero hay otro 30% que también causa cáncer, que las vacunas no los incluyen. Así es. Entonces, el ejercicio de la sexualidad, haremos hincapié siempre, la responsabilidad, cuidar a nuestras parejas y todos los estudios para detección temprana como el Papa Nicolau, entre otros, son sumamente importantes. No se reemplazan con la vacunación. Así es. Una vez que se pone la vacuna, de todas maneras, todo el tiempo hay que hacernos nuestro Papa Nicolau. Exactamente. María de Jesús nos hace una pregunta muy interesante, fíjate. Si yo vivo con una persona que tenga ese virus, por ejemplo, mi hermano o mi hermana, ¿se me contagia o no? Y también pregunta si se puede transmitir de madre a hijo. Excelente. De madre a hijo, que sería como otro tema extenso, de manera vertical, es poca la probabilidad cuando la mamá tiene BPH y que se lo transmita a su bebé, y que sobre todo el bebé puede tener manifestaciones oculares, alguna verruga o laringio, como ya comentábamos, y es poco probable al momento de pasar por el canal del parto vaginal. Tampoco probable que el antecedente de haber tenido papiloma no es una indicación de cesárea. Es decir, que es seguro tener un parto vaginal aunque yo haya tenido papiloma. Solamente si tengo una verruga muy grande que obstruye el canal, entonces sí está indicado. Sí es probable, pero es muy poco. Y la otra pregunta de vivir con alguien que tiene papiloma. Con una hermana, Con una hermana, perfecto. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿y si se pone unos chones míos, o si yo me pongo unos chones de mi hermana, ¿no? O intercambiamos algún tipo de objeto? Sería muy, muy complicado. Para fines prácticos, ¿no? Porque el cuello de la matriz y el papiloma se afecta por dos mecanismos. Uno, que esté presente el virus, y dos, cuando hay relaciones sexuales, el pene golpea el cérvix. Y hace microtrauma, le llamamos, o golpes pequeños que hacen que la mucosa del cuello sea más sensible a recibirlo. Entonces, no se les va a transmitir por vivir con alguien que tenga papiloma. Las verrugas es un tema distinto. Eso sí hay tipos de papiloma que son muy contagiosos y se contagian por tener contacto con las verrugas. Pero no en relación al cáncer de cuello y al papiloma en cuello de matriz y en vagina, no. Perfecto. Nos llama también una persona y nos dice, ¿la vacuna está en el centro de salud? ¿Son gratuitas? Ese es un reto del sistema de salud muy, muy grande. Es una pregunta muy buena.
Hace un par de años, varios sistemas de salud, el ISSSTE, el IMSS en algunos lugares muy focalizados, inclusive la misma Secretaría de Salud en lugares focalizados, hacen compras grandes de lotes de vacunas y se administran y se aplican. Uh-huh. Entonces, vale la pena preguntar en sus centros de salud si tienen IMSS, ISSSTE en los primeros niveles, sí, y que lleven a sus hijas, vale la pena. La mayoría de las veces los stocks o toda la reserva está agotada, porque uh-huh, claro que es una demanda grande y todas nuestras niñas son buenas candidatas para ponérselos. Entonces, sí hay en el sistema de salud, pero échenle ganas para buscarlas. Para buscarlas, claro. Y aunque no lo hubiera, uh-huh, yo recomiendo hacer su alcancía y aplicar las dosis, así es. Claro, sí. Nos preguntan también cuáles son los síntomas del VPH. Bueno, pues los síntomas van a tener que ver más bien con lesiones, ¿no? No son síntomas, más bien son signos. Exactamente, lesiones clínicas o que nosotros vemos. Sí. La mayoría de las pacientes se detecta una lesión subclínica cuando van a hacerse su Papá Nicolau, que les vemos algunas, de manera muy coloquial, manchitas diferentes en el cuello de la matriz o en la vagina, a como debería ser el color normal, y cuando aplicamos el famoso ácido acético o el Lugol, las sustancias que nos ayudan a ver mejor si hay una lesión por papiloma. Y lo que la gente puede ver y que consulta es porque le sale una verruga que antes no tenía en los genitales. Claro, pero es una evidencia, pues es un signo, sí, más que un síntoma. Que les dé fiebre, que les dé cansancio, y eso no, así es. No. Ni duele tampoco. No, tampoco. ¿No? Luis Velázquez nos dice buenas noches, enhorabuena por el programa, los felicito. Gracias. Siempre tiene buenos temas y buenos invitados. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ver, muchísimas gracias. No sabes cómo te agradezco tu disposición, tu apertura, estas cuestiones de cuidado que de verdad no muchos médicos la tienen, desgraciadamente, y tú eres, ¿cómo te diré? Como muy cálido y también nos das, ante una pregunta objetivamente médica, siempre nos das la otra parte, ¿no? La parte emocional, la parte de ser pareja, de tener relaciones sexuales, del autocuidado. A mí me gusta mucho platicar contigo porque de verdad admiro mucho tu trabajo y cómo en estas pláticas nos hemos ido conociendo, ¿verdad? Y admiro mucho tu manera de ser, de estar con las mujeres, de estar como muy pendiente de estas cuestiones emocionales también. Eso es maravilloso. Te felicito de verdad porque no nos conocemos personalmente porque tú estás en la Ciudad de México. Me encantaría un día que vengas a Guadalajara que vinieras al programa. ¿No vienes mucho? ¿No, verdad? Pronto, sí, pues tengo toda mi familia ahí. Aquí ¡ay, qué bueno, qué bueno! Un saludo a mis papás, están allí en Guadalajara. Les envío un abrazote y sí, pronto espero en unas vacaciones darme una escapada y les aviso y me encantaría. Ay, por favor, estar con ustedes. Tienes aquí el teléfono de nosotros, entonces encantadas de tenerte aquí. Que te vaya muy bien y que tengas un excelente mitad de semana. Hasta luego.